Saludos cordiales, bienvenidos a esta su asignatura de Introducción a la Investigación Científica. Soy el licenciado Fernando Toal Barahona, magíster en Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento, y vamos a hablar el día de hoy de la cuarta clase de esta unidad. Hemos de recordar que el objetivo o parte del proceso de aprendizaje de esta unidad es reconocer los rasgos claves de la investigación científica, ¿no? Hacer una introducción a todo lo que es la investigación científica. Está dividida esta unidad en dos temas. Ya hablamos del primer tema, en la que conocimos todo lo que era ciencia, conocimiento, investigación científica. En esta segunda unidad, en este segundo tema, hemos visto lo que son paradigmas de la investigación, y hoy vamos a terminar y complementar esto con lo que son las características fundamentales de los paradigmas en la investigación científica. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre las características propiamente de los paradigmas. La semana pasada hablamos un poco de lo que eran los paradigmas, recordábamos a las propuestas de Thomas Kuhn, de Lakatos y de una serie de científicos sociales que nos indicaban lo que era un paradigma, ¿no? Definición clave hecha por Thomas Kuhn, en la que indica que son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. Es decir, son modelos que los científicos siguen en un momento determinado de nuestra historia. Es así que nosotros encontramos algunos paradigmas en la investigación científica, entre ellos el positivista, el hermenéutico interpretativo, el constructivista, el sociocrítico y el emergente, cada uno con sus características propias y su forma de ver la investigación y de estudiar la investigación. Iniciamos haciendo una breve explicación de cada uno de ellos. En principio está el paradigma positivista, que sigue la línea de los grandes o los pioneros de la sociología y la investigación social, entre ellos Saint-Simon, Comte, Durkheim, quienes con sus teorías, a las cuales se les denominaron positivistas, mantuvieron y plantearon una forma de hacer investigación de acuerdo a lo que en ese momento existía, que eran las ciencias naturales. Por eso se le llaman a ellos positivistas, también denominados pospositivistas, y en la que predomina sobre todo una metodología cuantitativa. Esta metodología cuantitativa, que es la que intenta decirnos o la que trata de indicarnos de que nosotros tenemos que hacer nuestra investigación basada en hechos y técnicas objetivas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, donde hablaremos más de los enfoques estos cuantitativos y cualitativos. Por lo pronto, indicar que el paradigma positivista es un paradigma cuantitativo, es decir, con un enfoque objetivo, en la que los números, las estadísticas, son la base fundamental de ella. Se explica la realidad a través de una serie de métodos, todos ellos muy conocidos, y a través de tipos de investigación como la exploratoria, la descriptiva, la correlacional, la explicativa, la predictiva, y en algunos casos también la aplicativa. En la primera, ¿qué podemos decir? El exploratorio es un estudio, es un tipo de investigación donde se maneja un estudio observacional en la que indaga sobre una situación o un problema determinado. La descriptiva, un problema determinado nuevo, a eso me refiero en exploratoria, es una exploración, como dice su palabra. La descriptiva, o el estudio descriptivo, o el tipo descriptivo, es más bien de tipo observacional, donde se describe y se analiza una de las variables de su problema de investigación, es decir,
la situación ya conocida de él mismo. El correlacional, o también llamado tipo de investigación o diseño correlacional o relacional, también es un estudio observacional y analítico, y a diferencia de lo anterior, compara las dos variables. O sea, por eso su nombre de relacional, ¿no? Relaciona o compara las dos variables para asociarlas y sacar o demostrar las hipótesis del mismo. Tenemos también el explicativo que a través de sus estudios experimentales o analíticos asocia dos o más variables para demostrar una relación entre causa y efecto entre las variables que se están investigando. De la misma manera están los tipos o estudios predictivos, que son experimentales, donde predicen, propiamente como dice su palabra, comportamiento de manera más prospectiva a través del estudio de las variables. Otro más, que es el aplicativo, es un estudio diferente, un aplicativo donde confronta y propone la teoría y la innovación a partir del uso de los resultados, ¿no? Y todos ellos obviamente por medio de una serie de técnicas e instrumentos reconocidos y una serie de instrumentos propios, únicos de la investigación cuantitativa positivista, como son los test, las escalas, los cuestionarios, los indicadores sociales, las pruebas objetivas, los inventarios, la observación sistemática, es decir, todo lo que se puede medir a través de las estadísticas, de los números, todo muy objetivo. Por otro lado, encontramos también a los paradigmas hermenéuticos. Estos paradigmas hermenéuticos que a su vez se dividen en interpretativo y constructivista, ¿no? Tienen su base el interpretativo en las teorías de Bauer en el siglo pasado, y que estas de aquí, sobre todo la interpretativa, describe la realidad a partir de métodos como cuáles, por ejemplo, la etnografía, la etnometodología, el estudio de caso, el narrativo bibliográfico, etc. Y el constructivista, que de la misma manera es un estudio o realiza un estudio donde comprende la realidad, mientras que el interpretativo, el primero, mientras que el interpretativo describe la realidad, el constructivista comprende la realidad, también a partir de algunos métodos como son la teoría fundamentada, el interaccionismo simbólico, que falta aquí anotarlo, la teoría fundada o fundamentada, como les dije hace un momento. Todos ellos son englobados a través de un enfoque cualitativo, que a diferencia del anterior, que era del positivista, el enfoque cualitativo es un enfoque en el que predomina lo subjetivo. Es decir, van más al estudio de las cuestiones, de entender, de interpretar, de comprender, que a diferente del positivista, que era objetivo, en el que utilizaba datos duros, datos numéricos para su investigación. Después profundizaremos en esto. Por lo pronto, indicar también que estos dos métodos, el interpretativo y el constructivista, estos dos paradigmas, tienen una serie de técnicas. Entre ellos están los grupos de discusión, las notas de campo, los diarios de campo, las entrevistas fundamentales en este tipo de investigaciones, los sondeos de problemas, la autobiografía, las historias de vida, la observación no participante, la observación participante, que son técnicas que ayudan a la recolección de datos y la interpretación de la realidad en la que se está estudiando en ese momento, ¿no? De la misma manera hay un nuevo paradigma u otro paradigma también que nace del siglo pasado, bajo la cortina de las teorías de Carlos Marx, que es el paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico es un paradigma que intenta describir, comprender y transformar la realidad
tiene también un enfoque cualitativo, igual que los dos anteriores, un enfoque cualitativo, y por supuesto en ellas participan algunos métodos muy importantes como es la investigación-acción, la investigación educativa también. Y entre las técnicas más importantes o más destacadas de este paradigma sociocrítico encontramos la matriz de decisiones, los grupos focales, las técnicas Delphi, campos de fuerza, sistemas de ideas clave, la triangulación también y el análisis documental, entre otros. Y por último, también encontramos un paradigma nuevo llamado mixto o emergente. Es un paradigma en la que predominan las metodologías cuantitativas, es decir, las positivistas, y las metodologías cualitativas, es decir, las hermenéuticas y las sociocríticas. Aquí hacen también denominado paradigma mixto o enfoque mixto, aplica estrategias, metodologías de las dos anteriores o de las tres anteriores, ¿no? Investigaciones de métodos mixtos, investigaciones multimétodos, que son algunos de los que más se utiliza, la investigación mixta, es decir, ubicando los paradigmas cuantitativos, ¿no? Y las técnicas e instrumentos también utilizan de acuerdo a los métodos que está utilizando. Pues si son cuantitativos, utilizaría técnicas e instrumentos cualitativos, y si son cuantitativos, los otros, ¿no? Según cómo lo requiera. Entonces, así encontramos esta clasificación de paradigmas en la investigación. Repito, que pueden ser positivistas, hermenéuticos, sociocríticos o emergentes, y los hermenéuticos divididos en interpretativos y constructivistas. Lo más importante son los enfoques que tienen cada uno de estos paradigmas, que son los enfoques cuantitativos y cualitativos, que después vamos a estudiar. Y por supuesto es importante esto porque cuando nosotros empezamos a estudiar una realidad en la que queremos investigar, como ya revisamos en la clase anterior, cuando nos planteamos nuestras preguntas en la realidad, de qué fenómeno podemos estudiar, tenemos que inmediatamente encasillarnos o colocarnos en uno de estos paradigmas. Si vamos a hacer una investigación de una realidad, por ejemplo social, ¿cómo queremos o en qué paradigma nos ubicamos? Si en un paradigma positivista, interpretativo, constructivista, sociocrítico, ¿cómo queremos llevar esa investigación? De acuerdo a este primer paso de la realidad, del estudio de la realidad, es que nosotros elegimos el paradigma, y de ahí en adelante todos los métodos, técnicas, instrumentos de acuerdo a ese paradigma. Entonces es muy importante conocer esto, saberlo y entender en el momento de iniciar nuestra investigación. Ustedes van a iniciar ya una investigación de un tema determinado que ustedes están eligiendo. Entonces lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, si son investigaciones de tipo sociales, saber qué enfoque le dan, si es cuantitativo, positivista, o cualitativo, interpretativo, sociocrítico, o de pronto una investigación mixta que combine las dos anteriores, la cuantitativo y lo cualitativo. En ese momento ustedes ya van a conocer y a seguir los pasos claramente de acuerdo a este paradigma, ¿no? Igual, como les dije hace un momento, todo esto lo vamos a analizar y a revisar un poco más detalladamente en la siguiente clase, cuando ya hablemos de los enfoques y cada uno de estos métodos y cada uno de estos estudios que tienen los paradigmas que hemos revisado el día de hoy. Así que nos vemos en la siguiente clase para conocer un poco más de lo que es la investigación científica. Muchas gracias, hasta la próxima.